capaz. Ya, vamos a dejarlo ahí. Para los que están participando con la grabación, acabamos de hacer la evaluación y luego vamos a repasarla juntos, pero por mientras complete la evaluación antes de seguir. Oremos antes de empezar. Señor Padre, gracias por este momento que tenemos, gracias por tu palabra y gracias por las oportunidades, Señor, de alcanzar a nuestros vecinos. Ayúdanos a aprovechar de esas oportunidades para que sean para tu honra y tu gloria, para que almas también puedan ser convertidas. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Hoy vamos a ver el tema de alcanzar a los religiosos. La semana pasada vimos la importancia o técnicas, métodos que podemos usar para alcanzar a la gente pecadora. La semana pasada fue los religiosos, no cambié el título. Espero que tenga la sesión correcta. Sí, no cambié el título nomás. Estamos en la 5, no la 4. Vamos a hablar sobre alcanzar a los pecadores, no los religiosos. El opuesto. La semana pasada vimos el joven rico, vimos, ¿quién más vimos? Vimos a Nicodemo, y no me acuerdo si solo ellos o si alguien más vimos, pero vimos varias herramientas o técnicas que Jesús usó para alcanzarles a ellos con el mensaje del Evangelio. Y hoy vamos a ver cómo tratar con la gente pecadora. Claro, todos somos pecadores, pero estamos hablando de la gente que el mundo reconoce como pecadores. Si la semana pasada vimos la gente moral, hoy vamos a ver la gente inmoral. Si la semana pasada vimos la gente buena, no hay gente buena según la Biblia, pero según el mundo, hoy vamos a ver la gente mala según la definición del mundo. Y pueden buscar Lucas 8, Juan 4 y Juan 8, sería bueno si yo también lo buscara. Para así vamos a leer varios pasajes, varios versículos. En Juan 4 hay muchos, 42 versículos, no los vamos a leer todos, pero los principios que vamos a sacar vienen de esos versículos y ahí es, si no me equivoco, porque ya empecé a estudiar la siguiente lección, así que puede ser que me equivoco, pero en Juan 4, no debería adelantarme, me confundo. En Juan 4 vemos la historia de la mujer samaritana. No vamos a leer todo el relato, creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que sucede ahí, pero sí vamos a repasar algunos puntos. Pero ¿cómo tratamos con una persona quien reconoce que su vida es mala? Tal vez la semana pasada vimos la gente que creía que no necesitan que Dios les salve. Hoy vamos a ver la gente que se cree ser tan mala que tal vez no creen que Dios puede salvarlos. ¿Cómo podemos alcanzarlos a ellos? Voy a empezar primero en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1, la Biblia dice: aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pastor, ahí no menciona mucho de personas muy malas. Bueno, en el versículo 2, si estas mujeres habían sido sanadas de malos espíritus, estamos hablando de que antes de que Jesús les salvara, sí vivían vidas malas a los ojos de la sociedad. Así que caben dentro de la definición, pero solo vamos a ver algunos puntos ahí. La mayoría van a venir de Juan 4, el relato de la mujer samaritana, pero quiero también leer el relato de Juan 8, del 1 al 11. En Juan 8 la Biblia dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino otra vez al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a los tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no les oyera. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia el suelo, escribía en tierra. Y oyéndolo ellos, redargüidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno,
vete y no peques más. Oremos antes de ya oramos, es mi hábito, perdón, no debo orar de hábito, ya oramos. Vamos a hablar acerca de cómo alcanzar a la gente que el mundo reconoce como personas malas. En el primer caso, en Lucas, adelante hermano, en Lucas 8, claro, vimos, aunque no vimos el proceso de que estas mujeres llegaron a conocer a Jesús, vimos que sí, llegaron a confiar en Jesús. Jesús les cambió la vida. En Juan 4, aunque no lo leímos, conocemos la historia de la mujer samaritana. Y claro, ella y muchos del pueblo también creyeron en él. Pero aquí en Juan 8 no sabemos si la mujer realmente fue salva o no. Cuando Jesús dijo, ni yo te condeno, eso no quiere decir, ya no vas a ir al infierno, sino más bien específicamente se estaba refiriéndose al pecado del adulterio en el cual ella había sido tomada. Pero ¿cómo podemos alcanzar a esta gente? ¿Cómo deberíamos alcanzarlos? ¿Qué métodos podemos usar para presentarles con el Evangelio? En la pregunta, ¿cómo puedo alcanzar a los que no se identifican como cristianos o no quieren asistir a ninguna iglesia? Y en ese sentido hay muchas personas que podrían caer en ese grupo, aunque hoy día, según lo que yo conozco, la mayoría de la gente con quien tengo una conversación religiosa se creen ser personas religiosas, como hablamos la semana pasada. Número 1, no dejes que la cultura te impida hablar de Cristo. Y hay varios aspectos que apoyan este punto que hemos visto en los 3 textos, aunque no vimos a Juan 4. Primero, en cada uno de estos 3 pasajes, Jesús habló con mujeres. Y yo no quiero decir que las mujeres son más pecadoras que los hombres, no para nada. Sin embargo, tenemos que reconocer que en su cultura no el hombre hablaba con los hombres, las mujeres hablaban a las mujeres. Y hoy día en ciertas partes del mundo existe tal vez esa misma expectativa cultural de que un hombre no debería hablar con las mujeres. Ahora, tal vez en Chile no hay tanto esa limitación, ¿verdad? Un hombre puede abiertamente hablar con una mujer. Sin embargo, hay algunas limitaciones que la cultura espera. Tal vez hoy día hay personas con una persona como yo nunca debería invitar a mi casa, según la cultura. No, pastor, no puedes invitar a los narcotraficantes, por ejemplo, a tu casa. Este mismo Juan que estaba aquí, ¿cuántos me dijeron no lo invites? Y no es por tema cultural, sino porque ellos conocían el peligro que él presentara. Entonces, tal vez en ciertas instancias, claro, hay que reconocer los límites culturales, pero en otros momentos tenemos que reconocer que el Evangelio va más allá de los límites culturales. Tal vez un conocido, un borracho, no, pastor, no lo invites a su casa. Bueno, ¿y Zaqueo? ¿Qué pasó allí? Vamos a estudiar el ejemplo de Zaqueo la semana que viene, aunque podríamos haberlo estudiado también bajo este título. En Juan 4 tenemos la historia de la mujer samaritana y los que conocemos el contexto, de hecho la mujer samaritana también destaca, ¿cómo es que tú siendo judío hablas conmigo siendo samaritana? No, la cultura de nuestro día prohíbe que tú vienes a mí pidiendo agua. La cultura de ese día decía mejor ni pasaba por Samaria. Pero Jesús dijo, la cultura no va a impedir que yo te hablo de Cristo. Yo no sé de nuevo si hay realmente reglas aquí en Chile hoy día donde sería prohibido o entendido que uno mismo no debería hablar con otra persona. Pero aun si llegara a existir, tenemos que trabajar dentro de la cultura, sí, pero tenemos que reconocer que el Evangelio va más allá de la cultura. Al hablar de trabajar dentro de la cultura, digo que si vamos a Afganistán, donde se espera que las mujeres se tapen el rostro, mi esposa se va a tapar el rostro. ¿Por qué? Porque estamos en Afganistán y vamos a seguir las reglas y las expectativas de Afganistán. Si vamos no sé si de verdad hay países, pero sé que en Scotland, ¿sería Escocia en español? En sí, Escocia a veces la ropa tradicional, hoy día usan ropa moderna. La ropa tradicional es que un hombre se ponga un vestido básicamente. Sí, una falda, sí, ¿verdad? Si esa fuera la expectativa cultural, como varón voy a ocupar la ropa de varón en esa cultura. Pero pastor, ¿no andarías en falda? Yo quiero ver eso. Bueno, tendrías que pedir que Dios me llame a ese país, no sé, realmente no creo que nadie quiere verlo. Deberíamos trabajar dentro de la cultura, pero no deberíamos dejar que la cultura nos impida hablar de Cristo. No sé si anoté algo aquí, violó las normas culturales al hablar con las mujeres, cruzó la norma cultural al hablar con la mujer samaritana en Juan 4:9. También, número 2, tenemos que reconocer la importancia de establecer límites correctos. Cuando estamos hablando especialmente de la gente que el mundo, la sociedad hoy día condena como gente no muy buena, no muy moral, es muy importante establecer límites correctos.
Yo puedo hablar con una mujer quien vende su cuerpo como negocio. Claro, yo puedo hablar con ella acerca del Evangelio. Pero no voy a hablar con ella en una pieza solito en un hotel. Por favor, no. Hay límites que deberíamos reconocer y tenemos que establecer algunos límites correctos. ¿Cuáles serán esos límites? Va a depender de su cultura. Va a depender de usted y la aplicación que el Espíritu Santo quiere para usted. Yo en un principio tenía la regla estricta de que nunca voy a andar en ningún lado en un auto con otra mujer. Hoy día reconozco que eso es en cierto sentido impráctico. Entonces otro misionero me aconsejó, él tiene la regla de 20 años. Si la mujer tiene más de 20 años mayor que yo, no hay problema. Nadie va a pensar que algo incorrecto está sucediendo en ese caso. Pero claro, si es una mujer de mi edad, lo más sabio sería a ver si alguien más puede acompañarme para llevar a alguien, devolverlo a su casa. El mismo Pastor Carlos, quien viene la semana que viene, fuimos al campamento con él la semana pasada. Una hermana de su iglesia pidió que él la llevara a algún lado y él miró a su hija, quien tiene 20, 22, algo así años, y dijo: hija, acompáñame. La hija ni preguntó, porque ella entendía precisamente: vamos a proteger el testimonio de mi papá, voy a acompañarlo para que nadie piense que algo está sucediendo que no debería suceder. Jesús habló con las mujeres, sí, pero no habló con las mujeres en la oscuridad. Habló con las mujeres, sí, pero tampoco vemos hablando con las mujeres solo, en secreto. Ahora uno dice, bueno, Jesús y la mujer samaritana estaban solos, no veo nadie más en el texto, y bien podría ser, pero estaban en un lugar público, y lo más probable, viendo a un judío hablar con una samaritana, lo más probable es que mucha gente empezó a mirarlos para ver qué iba a pasar. Él no dejó que alguien pensara que algo sucedió que no debería suceder. Tenemos que establecer límites correctos. Hoy día también, volviendo al punto anterior, es muy importante, porque no pasa una semana que no leo yo por lo menos, de una tragedia que sucede con una iglesia, con un pastor de jóvenes, y una acusación, y sea cierta o no la acusación, el nombre de Cristo, la causa de Cristo sufre porque no establecieron límites correctos. No voy a alargarme mucho en ese tema, creo que entendemos lo que quiero decir ahí. Aprovecha también de tu necesidad de ayuda para alcanzar a otros. Pastor, ¿qué quieres decir con esto? Quiero decir que nosotros a veces tenemos necesidades y pedimos que otras personas ayuden con esas necesidades. A veces los pagamos para ayudar con esas necesidades, y justo ahí se presentó una oportunidad para hablar a alguien de Cristo. A veces inventamos necesidades para poder hablarles de Cristo. Volviendo al texto en Lucas 8, versículo 3 que leímos al principio, la Biblia dice: y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Ahora, yo no sé si todas estas mujeres ya eran creyentes, pero querían ayudar a Jesús. Y Jesús dijo: no hay problema, pueden ayudar, y al ayudar están conmigo, y al estar conmigo van a escuchar del Evangelio. Lo vemos más claramente en Juan 4 con la mujer samaritana. En versículo 7 la Biblia dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora, no dijo: tengo sed. Yo siempre creí, dijo: tengo sed. No es lo que dijo. Dijo: dame de beber. ¿Será que Jesús no tenía agua? Es posible, pero pienso yo lo más probable es que cuando viajaba con sus discípulos, viajaban con algo de agua. Entendían que iban a necesitar tomar agua, así que viajaban de alguna forma con agua. Lo más probable es que él no necesitaba ese vaso de agua. Él se aprovechó de su necesidad de ayuda para alcanzar a otros. Inventó una necesidad en cierto sentido. ¿Para qué? Para poder empezar una conversación con ella. Y por eso el punto ahí dice: pide ayuda que no necesitas para poder testificar. Yo sé cómo llegar de un lugar a otro, pero ¿sabe? Me sobra tiempo y quiero hablar con alguien de Cristo. ¿Qué voy a hacer para empezar una conversación? Oye, vecino, oye, amigo, oye, disculpe, ¿usted sabe cómo llegar a tal lugar? Y luego te dicen cómo llegar a tal lugar, y luego no sé, tienes que pensar cómo vas a llegar a la gente. Pero luego, ¿sabes por qué voy a ir ahí? Porque voy a hablar a alguien de Dios. ¿Tú has escuchado de Dios? ¿Alguien en algún momento te ha compartido de la Biblia? Y ahí, miren, empezó una conversación. De la nada, de desconocerse, le hiciste una pregunta, él respondió a la pregunta, y de ahí tenías oportunidad de hacerle otra pregunta. En cambio, si vas al tiro, alguien te ha contado de Dios, te va a mirar feo.
¿verdad? No vas a entrar. Alguien también me explicó que la conversación o el evangelismo es como jugar tenis. Alguien tiene que tirar la pelota al otro lado y esperar que te lo devuelven de tu lado. Y luego tú vas a tirar la pelota al otro lado y esperar que te lo devuelven de tu lado. Y tienes que empezar con algo. Ahora, si empiezas conociendo tenis, si empiezas y lo das muy duro, como no sé, Rafael Nadal es un tenista muy conocido, si no me equivoco. Si Rafael Nadal está jugando contra mí y lo hace como que si está jugando contra un profesional, yo no tengo como devolverle la pelota. Y se acabó la conversación. Pero si me da algo suave, algo que yo puedo regresar, algo que yo puedo responder y sentirme bien, vamos a seguir jugando el juego, si explico la idea. No debemos entrar al tiro. Oye, ¿tú sabes que si murieras hoy irías al infierno? Sería cierto y tal vez en algunos momentos tal vez sería correcto. No quiero decir que nunca es correcto, pero muchas veces empezamos simplemente con una conversación. Pide ayuda incluso que no necesitas para poder testificar. En una iglesia que visitamos en los Estados Unidos, visitamos un día miércoles el culto entre semana y el pastor había creado un ámbito que me encantaría poder crear aquí un día, donde él tomaba un tiempo en el culto entre semana para un testimonio, pero no era testimonio, era alguien tuvo un momento o una oportunidad de tener una conversación evangelística esta semana que lo quiera compartir. Y no me acuerdo, alguien compartió algo o alguien más compartió algo y un viejito se levantó y compartió. Viejito, 70, 80 años. Dijo, yo fui al médico, me tenían que sacar sangre, la enfermera tomó mis datos y luego me preguntó si yo sabía por dónde iba. Y yo dije, sí, paso por esa puerta, y dijo, sí, anda nomás. Y mientras estaba ahí esperando que me sacaran la sangre, pensé. Y dije, cuando volví, encontré la misma enfermera y le dije, mire, tú empezaste esto, porque tú antes me preguntaste a mí si yo sabía dónde iba. Quiero hacerte la misma pregunta. ¿Sabes dónde irías si murieras hoy? Bien, porque él estaba pensando, ¿cómo puedo alcanzar a alguien más con el Evangelio? Y le dio la vuelta. Se aprovechó de su necesidad de interactuar con esta mujer y regresó con ella y le habló algo de Cristo. ¿Fue salva en ese momento? No, pero sembró una semilla y me encantó la idea de tomar situaciones cotidianas para poder hablarles de Cristo. Número 4, empieza con una conversación. Parece que hay un punto vacío porque no hay más notas que anotar aquí, pero volvemos al tema, es muy parecido con el anterior. Jesús empezó con una conversación. Dame de beber. En versículo 9 de Juan 4, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Empezó con una conversación y al tiro la conversación ahora tiene un tema espiritual. Empieza con una conversación. Si solamente hablas de Cristo a la gente, muchas veces no van a querer escucharte. Es la verdad honesta. Algunos de vez en cuando sí, pero la mayoría no quieren escucharte hablar de Cristo. Más en mi caso, ven la cara y mormón. Creo que por lo menos una persona ayer pidió si regalábamos Biblias y yo estaba solo, no tenía los hermanos que luego llegaron para ayudarme. Yo estaba solo y le dije, sí, regalamos Biblia. ¿Pero qué Biblia es esta? Es la Biblia Reina Valera. Ah, pero no, yo no puedo usar esa. Entonces, ¿qué Biblia usas usted? Es que yo soy pentecostal. ¿Ya? ¿Y qué Biblia usan en la iglesia? No sé, pero por seguro no es esta. Dije, mire, es la misma Biblia. Y hubiera dicho, tiene 66 libros de Génesis a Apocalipsis, tal como tu Biblia. Tómela, léela. No entendí aún que él pensó que era mormón. Y yo dije, mire, es la misma Biblia. Y él dijo, buen día. Lo siento. Pero volviendo al tema, si empiezas siempre al tiro hablando de Cristo, lo más probable no te va a resultar. Pero si empiezas con una conversación, podrían escuchar. Uno de mis pastores anteriores desarrolló el acróstico, y no va a ser en la prueba, ni lo escribí o lo escribí. No lo escribí, lo siento. Dijo que deberíamos pensar en forma. Si vas a sentarte en la micro y vas a hablar con alguien desconocido, en inglés form, no tiene la letra A, pero hay que agregar la A en español. Empieza con una conversación de tu familia, de su familia. Oye, no sé, veo el anillo. ¿Tienes hijos? Cuéntame de tu familia. No sé si en la cultura chilena, esa es la cultura estadounidense, si la gente está muy dispuesta a hablar de su familia. Yo encuentro, más o menos dice Nelson, yo encuentro que a veces eso abre heridas.
y la gente prefiere no hablar de la familia. Mientras que en los Estados Unidos, claro, la gente sí tiene una foto de sus familiares, ¿dónde vives? Tal vez podrías preguntarle, ¿vives aquí cerca? Ah, bien, ¿tienes familia cerca? Ahí tal vez sería más suave. Para no cuénteme de tu familia, pero habla de su familia, era la idea, la recomendación del pastor. Luego de su ocupación, ay, ¿qué haces? La gente normalmente con confianza hablan de su ocupación, especialmente hay muchos aquí que tienen una pequeña empresa, entonces, quiero buscar un cliente nuevo, mire, yo vendo esto, yo vendo el otro, van a empezar a hablar y la idea es que estén hablando, estamos jugando tenis, yo digo algo, me dicen algo, la conversación. Y luego la R, religión. Cuénteme de tus experiencias religiosas. ¿Has ido a la iglesia? Cuando eras niño, tus padres te llevaron a la iglesia. Mis padres, si puedes contar un poco de tu vida también, una conversación. Y luego, porque ya estamos en el tema de la religión, ahora puedes entregar un mensaje. Quién sabe cuál sea el mensaje, pero puedes entregar una semilla de la palabra de Dios. Y porque tomaste tiempo para hablar de cosas que no son tan relevantes, ellos piensan, él quiere conocerme. Realmente soy importante para esta persona. Y van a recibir el mensaje. El A es amén. Hay que agregar el A nomás, pero forma el método del pastor que recomendó. Número 5, usa experiencias cotidianas para enseñar verdades espirituales. Jesús fue un maestro en este punto. Lo vemos en Juan 4, 13 y 14, donde la Biblia dice, respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tomó algo sencillo, algo humano, algo muy conocido como agua, y al tiro entregó un mensaje con tanta verdad espiritual que podríamos fácilmente tomar una hora para desarrollar toda la verdad que él dijo en un versículo, en su relato acerca del agua. No vamos a entrar a todos esos detalles, pero Jesús podía tomar cualquier cosa terrenal al parecer y entregar un mensaje espiritual a base de esa cosa terrenal. Tenemos en Mateo 5, cuando él dice sal y luz. Tenemos en otras ocasiones cuando habla de la semilla, las parábolas, las monedas, de las ovejas. Tomaba cosas sencillas, tomaba cosas cotidianas, tomaba cosas de la vida y empezó a hablar de alguna forma de una verdad espiritual. Podemos hacer lo mismo con casi cualquier cosa si lo piensas. Pastor, ¿cómo vas a usar una silla para hablar o entregar un mensaje espiritual? Bueno, si yo me siento al lado del hermano Eduardo y le digo, wow, esta silla, ¿verdad? Me apoya. Yo lo sabía, tenía fe en esta silla. Fe es algo muy interesante. Todos creemos en cosas distintas. Yo, por ejemplo, creo que cuando muero iré al cielo porque sé que Jesús murió por mí. ¿Tú en qué crees? No podemos tomar algo, tal vez es demasiado directo en ese sentido, pero podemos tomar algo sencillo, entregar un mensaje. Llegas a la casa de un conocido, tiene una puerta nueva y dices, oh, qué bonita la puerta. Sabe, hay una puerta mejor que la tuya. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará pastos, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Verdad? Podemos entregar un mensaje de casi cualquier cosa si lo piensas bien. Y tal vez de tarea, esta noche cuando quieren dormir no duerman, quédense en la cama pensando, ¿cómo puedo tomar esta cosa secular, humana, física, y cómo puedo entregar un mensaje espiritual? Número 6, escucha bien. Si vamos a alcanzar a cualquier persona, tenemos que escuchar bien. Y no me refiero tan solo a las palabras que dicen, sino al sentido que quieren comunicar detrás de las palabras. Y volvemos al ejemplo de Juan 4 con la mujer samaritana. Ella habló, dijo muchas cosas, y Jesús escuchó bien. No escuchó solamente a lo que decía, sino escuchó a lo que estaba detrás de lo que decía, porque con lo que decía se presentaba un muro falso, podríamos decir. Se presentaba ser alguien quien realmente no era. Y muchas veces al regalar las Biblias ayer es el mejor momento de tener conversaciones religiosas, porque cuando devuelven el estudio ahí tengo una oportunidad por lo menos de hacerles una pregunta por lo menos. ¿Por qué? Porque están esperando la Biblia y no les voy a dar la Biblia hasta que conversemos un ratito, así que no se van a ir ofendidos. Antes de darte la Biblia, yo te puedo preguntar lo que quiero preguntarte, no te vas a ir a ningún lado, pero ahí tenemos la oportunidad de preguntar, mire, si murieras hoy, ¿a dónde irías?
y la forma en que responden dice más que lo que responden. Si dicen, al infierno, tal vez hay una semilla de convicción, ahí puedo entregar otro mensaje. Si dicen, al infierno, entonces no entienden nada de lo que es el infierno, solamente saben que esa es la respuesta que yo tal vez buscaba. Si dicen, bueno, ahora que lo piensas, ahora que lo dices, creo que voy al cielo. Bueno, están inciertos. Hay una oportunidad de preguntar más, de conversar más. De verdad no lo sé. Hay muchas respuestas distintas y en lo que dicen, escucha bien a lo que realmente están diciendo. Si podemos repasar en breve en Juan 4, versículos 11 y 12, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Volviendo a la ilustración de tenis, basta con saber que ella me devolvió la pelota. Podemos seguir la conversación. Pero más que eso, al parecer, ella realmente no quería hablar con Jesús. En su respuesta, en cierto sentido, se burlaba de Jesús. No le leí con ese tono. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Hombre, no te conozco, pero sé que estás loco. Es lo que ella estaba diciendo. Déjame tranquila, yo voy a hacer mis cosas y voy a irme. Pero él, siguiendo escuchando, quería devolver la pelota, aunque tal vez fue difícil devolverla. Respondió en versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Claro, tienes razón, tal vez no eres tan loco como imaginé. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Volvió la idea, ¿está loco o no está loco? Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarlo. Yo creo que ella estaba hablando sarcástico. Si tienes esa agua, dame esa agua, porque yo no quiero tener que seguir viniendo para sacar agua. Y ahora Jesús entrega su mensaje, ahora Jesús llega al corazón, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer dijo, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Como que no hablemos de eso, yo no tengo marido ni menciones mi marido. Y Jesús sigue el tema, ¿verdad? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y luego en versículo 19 y 20, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, tal vez no estás loco, ahora no solamente loco, eres un religioso loco, eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí ahora ella quiere cambiar el tema, pero Jesús volvió al punto, siguió escuchando, siguió respondiendo, no ignorándola. Existe ese peligro. Cuando yo empecé a testificar, cuando querían hablar de cualquier cosa, yo ignoré y yo quería decir el versículo que yo tenía preparado. ¿Verdad? Nos enseñaron Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes lo que mereces a causa de tu pecado? ¿Qué es la gloria de Dios? No sé, por ejemplo, nos preguntan. Bueno, en Romanos 6:23 la Biblia dice que a causa de tu pecado mereces la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No les escuché, no les respondí, porque yo quería entregar lo que yo quería entregar, pero Jesús escuchó bien. Y también nosotros deberíamos hacer lo mismo. Número 7, reconoce lo bueno. Cuando esta mujer en versículo 17 responde, no tengo marido, Jesús podía haberle dicho, mentirosa. Tú tienes como 6 maridos, solo que son ex maridos. Ella podía haber respondido de otra forma. Ella podía haber respondido, verdad, es que tú eres muy adúltera y siempre te casas y te divorcias. Podía haber hablado de cualquier cosa, pero dijo, bien has dicho. Reconoció lo bueno. Mire, me has dicho la verdad, que tal vez querías esconder la verdad, pero me dijiste la verdad, no tienes marido. Y muchas veces cuando alguien me responde a la pregunta, ¿dónde irías si murieras hoy? Si me dicen voy al cielo, casi siempre respondo, qué bueno, ¿por qué? Vamos a seguir la conversación. Si me responden, no lo sé. Si me responden, bueno, al infierno normalmente, si responden al infierno les pregunto, ¿quieres ir al infierno o no? Y te puedo contar cómo es que puedes escaparte del infierno, podríamos decir, pero si dicen no sé, que es la respuesta más común, típicamente respondo, es una respuesta honesta, sin duda. Voy a reconocer que han sido honestos conmigo. No lo saben. Y luego ahí seguimos la conversación. ¿Te gustaría saber?
Si yo pudiera demostrarte de la Biblia cómo puedes saber, ¿te gustaría tomar ese tiempo para tener esa conversación? Reconoce lo bueno. En nuestra conversación, tal vez estamos hablando con una persona religiosa, me desvío del tema, y la persona religiosa quiere citar muchos versículos, pero está tan confundido y se nota el tiro. En vez de decir, mire, las religiones falsas te han dejado tan confundido que tú no sabes nada. No, le vamos a insultar y no nos van a escuchar más. Mejor podríamos decir, se nota que conoces algo de la Biblia. Se nota que has estudiado algo para reconocer lo bueno, y así ellos saben, no simplemente los estamos condenando. Número 8. ¿Con eso termino? No, me quedan 2 más. Me queda el tiempo. Número 8. Planifica tus respuestas. Piensa cómo vas a responder. Imagina la conversación en tu mente antes de hablar con la persona. Jesús, en Juan 4, cuando vemos la conversación de versículo 1 al versículo 40 y tanto, Jesús tenía la respuesta precisa. Y en cualquier momento tenía la respuesta precisa. Ahora, claro que es Dios, así que tal vez la comparación es incorrecta al decir debemos ser tal como Jesús, pero debemos anhelar ser algo como Jesús, ¿verdad? Si Él siempre tenía una respuesta precisa, tú y yo no vamos a siempre tener la respuesta precisa, pero eso no quiere decir que nos esforcemos para prepararnos un poco. Y en lo personal, tener la respuesta precisa requiere el Espíritu Santo, requiere también práctica. Si nunca has salido para hablar a alguien de Cristo, no tienes ni idea cómo van a responder ellos. Y si no tienes ni idea cómo van a responder ellos, tampoco tienes idea cómo deberías responder tú. Pero cuando empiezas a salir, sea tocar las puertas el sábado en la mañana, sea con las Biblias en la tarde, sea en tu trabajo, sea con tus vecinos, cuando empiezas a hablar a alguien de Cristo, vas a aprender cómo es que responden. Y tal vez en ese momento no sabrás cómo responder. Hasta hoy día me sucede a veces que me dan una respuesta y yo no tengo idea cómo responder. No había planificado la respuesta porque no lo había escuchado antes y por lo tanto no lo podía haber planificado o considerado antes. Muchas veces cuando alguien me dice, yo voy a una iglesia, yo quiero reconocer lo bueno. ¡Qué bien! ¿Pero realmente es bueno? Lo más probable es que van a una iglesia falsa. ¿Realmente es bueno? ¿Es un buen esfuerzo tal vez? ¿Pero realmente es bueno? Creo que una respuesta más precisa en ese momento sería, sí, yo también. ¿Qué aprendes en tu iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia donde vas? ¿Ahí hablan de Dios? Bueno, si dices ahí hablan de Dios, sí. Van a decir que sí. La idea es para seguir jugando tenis. No deberías darles una pregunta que puedan responder sí o no. El sí o no no continúa la conversación mucho. Los que tienen adolescentes conocen eso. ¿Tuviste un buen día? ¿Te fue bien en la prueba? Pero si dices, ¿cómo te fue el día? Capaz igual, pero capaz te dicen algo. No muy mal, más o menos. Y ahí sabes algo más que una respuesta de un sí o no. Con los adolescentes, algunos, no sé cómo es Nelson, el único adolescente aquí hoy, bueno, y Anya casi, ¿cierto? Sí. No sé cómo son ellos, creo que son buenos para conversar, pero no sé, algunos adolescentes, se suben al auto, llegan a la casa y quieren puro meterse los audífonos y no me hables papá y mamá. Si mis hijos llegan a ser así, yo les saco los audífonos. No. Vamos a conversar un ratito. Cuando estés en tu pieza, ahí tal vez, pero cuando estás conmigo, en fin. Volviendo al tema, planifica tus respuestas. Por ejemplo, ¿cómo vas a responder si tú les preguntas si murieras hoy, ¿dónde irías? Si dicen yo iría al cielo, ¿cómo vas a responder? Y tal vez mi forma no es la mejor forma, yo no soy Jesús. Yo desconozco totalmente la cultura chilena, entonces muchas veces ustedes saben algo que yo no. ¿Cómo respondes si dicen yo iría al infierno? No sé dónde iría. ¿Cómo respondes si dicen yo no creo en Dios o la Biblia? ¿Cómo vas a responder? Planifica tus respuestas. Número 9. No te distraigas con temas de poca importancia. Enfócate en lo importante. Otra forma de decir la misma cosa. En Juan 8, cuando trajeron esta mujer delante de Jesús, la mujer tomada en adulterio, Jesús podía haber preguntado, ¿dónde está el varón? Yo creo que eso es lo que yo había respondido. ¿Dónde está el varón? Oye, lo que están haciendo no es justo, ¿dónde está el varón? Pero Jesús ignoró ese tema. Mi punto aquí, mi enfoque aquí no es condenar al varón que ya tal vez se siente culpable porque también fue tomado en el acto.
Mi meta aquí es dejar a todos los demás condenados. Y así sabemos que él los ignoró, empezó a escribir en tierra, no sabemos qué escribió en tierra. En lo personal creo que tal vez algunos de los mandamientos, porque la ley es el que trae convicción, y la Biblia dice en Juan 8 que ellos fueron convencidos por sus propias conciencias y empezaron a irse uno por uno del mayor hasta el menor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, voy a enfocarme en lo más importante, y no sabemos qué es lo que escribió, pero ese fue el enfoque de él. Voy a enfocarme en esto que estoy escribiendo para que ellos puedan pensar en ellos mismos, porque lo importante aquí no es la mujer, no es el varón, es la gente que se cree ser buena, la gente que se cree ser religiosa, estar bien con Dios, pero realmente están yendo al infierno. Vamos a enfocarnos en lo importante. En Juan 4, la mujer samaritana, cuando le dice, me parece que tú eres profeta, en el versículo 19. Versículo 20, ella quiere empezar un debate que no tiene nada que ver con nada. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde deberíamos adorar? Sería parecido a que si tú tratas de presentar el Evangelio y alguien dice, oye, ¿tú qué piensas? ¿Uno puede congregarse en su casa o tiene que ir a la iglesia? Eso no importa. Yo tengo mi convicción y te podría compartir de la Biblia por qué tengo mi convicción acerca de eso, pero no importa. Lo que importa es dónde irías tú si murieras hoy día. Tú crees que al obedecer la ley vas a ir al cielo, pero Romanos 3:20, nuestro versículo, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios, pues por la ley es el conocimiento del pecado, si lo memoricé bien, ¿verdad? Podemos volver al tema importante, ¿cómo vas a llegar a tener la vida eterna? Tenemos que enfocarnos en lo importante. Hoy día, tal vez alguno podría hacer una pregunta loca como, ¿con quién se casaron los hijos de Caín? Ni lo pienses más, no importa con quién se casaron los hijos de Caín. ¿Quién es el anticristo? Oye, háblame. No, por favor. Oye, ¿quién de todas estas profecías? Eso no importa. Por favor, enfoquémonos en lo importante. En mi vida, ya les conté varias veces cuando hablé con la secta en Concepción que quería presentarme de que tienes que creer en la Madre Dios para ir al cielo. Yo no sabía qué decir y quería continuar la conversación para convencerlos que no es así, pero dije, mire, volvamos a lo importante. En Hechos 16:30 el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O ellos mintieron o tú mentiste. Vamos a volvernos a lo importante en vez de distraernos con estos temas que ustedes inventaron de no sé dónde. Enfócate en lo importante, no te distraigas con temas de poca importancia. Y número 10, creo que hemos mencionado antes, o la idea por lo menos, una persona emocionada provee buena publicidad. Y es precisamente el ejemplo de la mujer samaritana. En versículo 39 la Biblia dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de mujer que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Ella estaba emocionada y fue la publicidad perfecta. Los tratados, las invitaciones son buenos para repartirlos, pero mejor que eso, una persona que ellos conocen, que está emocionado de venir a la iglesia, ahí es donde se puede hacer una diferencia. Provee buena publicidad. Así que esta semana tendrás oportunidades de hablar con distintas personas, sin duda. La pregunta es si los hablaremos de Cristo. Recomiendo comenzar con una conversación y ver cómo puedes dirigir esa conversación a un tema espiritual. En lo personal yo fallo en esto. En lo personal yo tengo muchas oportunidades de hablar con personas, pero no les digo nada. Tal vez me ayudaría si yo planificara de antemano cómo puedo hablar con la cajera. Voy a ir de compras, sé que voy a hablar con alguien en la caja. ¿Cómo voy a hablarles de Cristo? ¿Cómo voy a empezar la conversación? Tal vez tengo 30 segundos porque después viene otro detrás de mí y tienen que seguir corriendo. ¿Cómo puedo aprovechar esos 30 segundos para entregar una semilla de la palabra de Dios? No hay que presentarles todo el Evangelio en las oportunidades que hay, pero podemos sembrar una semilla. Y la semilla más potente, la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Tal vez a tu parecer te irá mal. Tal vez te sentirás como un adolescente en el liceo que no sabía qué decir y que todos los compañeros se burlaron de él. Tal vez saldrás de la conversación con la cabeza agachada, pero habrás tomado el primer paso y la próxima vez estarás un poco mejor preparado. Y la próxima vez un poco mejor preparado. Esta es una práctica que tiene que desarrollar. Algo crecerá si puedes sembrar una semilla. Pero mientras siembras y mientras observas los resultados de tus esfuerzos,
y sus fallas, naturalmente vas a poder mejorar la forma en que siembras la semilla y tal vez empezar a ver más resultados. Pero nunca mejorarás si no te esfuerces para hacer algo. Hermano, todos oraron esta mañana, ¿cierto? Todos tuvimos la oportunidad. Voy a orar para terminar. Señor Padre, gracias por el momento que tuvimos para compartir juntos. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser soldados tuyos, a ser fieles en compartir el mensaje de tu amor, de tu salvación, de la vida eterna que hay en Jesús. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. Bendice el culto que está por venir. En nombre de Jesús. Amén.